El origen de Olores parte sobre todo de un verano, donde en la casa de mi abuelo me encontré con un álbum familiar y echando un ojo me encontré con una foto que me llamó bastante la atención, sobre todo porque tenía una particularidad, que era que el hombre que aparecía tenía la cabeza recortada. Pero es que además las dos personas que aparecen, que son dos mujeres, tampoco sabía quiénes eran. Entonces le pregunté a mi abuelo que quién era la gente de la foto. Mi abuelo no sabía ni quién era ese hombre al que le faltaba la cabeza, ni tampoco quién eran esas mujeres. Entonces, como que hubo algo que me inspiró mucho de eso, de no saber quiénes son, y por eso decidí construir una historia ficticia a raíz de lo que me sugería. Llegué a recopilar unas 300 imágenes, lo que buscaba era como que tuvieran alguna textura, algo diferente. Pues si había una imagen con un recorte en otros álbumes, pues me las llevaba por si al final podía jugar un poco con eso. Fui bastante a ciegas, no sabía muy bien cómo después iba a ordenar todo ese material. Fui seleccionando de todas esas imágenes cuáles eran las partes que más me interesaban, las que me podían generar como más contraste con el texto o que acompañara al texto, porque queríamos jugar un poco a que la relación, bueno, ese diálogo entre texto e imagen buscase un contraste y a veces también lo reforzase. Entonces, no sé, fue una parte muy divertida, pero al mismo tiempo fue un poco preocupante. Yo lo tenía muy claro, eso siempre fue una voz en off escrita. De hecho, lo bauticé un poco como voz escrita, porque realmente creo que llamarlo así como que apelaba un poco también al lirismo del corto, porque creo que también era muy interesante dejar al espectador que le pusiera su propio tono, su propia forma de decir las cosas, y creo que le di bastante libertad a quien ve la pieza para darle su forma. Sí sabemos que esta voz nos está hablando desde el presente, ¿no? Nos está contando una infancia, su infancia en este caso, pero realmente no creo que sea necesario conocer más allá de eso. Me interesaba cómo preservar esa dimensión ambigua y creo que tampoco era necesaria cómo definirla. Cuando vi un falso documental que se titulaba Pabellón Alemán, que estaba dirigido por Juan Millares, hubo algo en ese corto que me llamó mucho la atención porque era un corto muy simple, que estaba hecho solo con imágenes fijas y todo se construía a base de una voz en off. Me pareció algo tan sencillo y a la vez tan potente que lo tuve ahí detrás de la oreja como diciendo, bueno, algún día me gustaría a mí hacer algo así. Pero ya el último impulso final fue cuando vi My Mexican Pretzel, también era un falso documental, y me quise lanzar a hacer mi propio falso documental a raíz de ese texto que escribí a principios del confinamiento, porque tenía necesidad y había algo en mí que decía, hazlo, porque si no lo haces ahora no lo vas a hacer nunca. Lo del sonido fue más cuando yo empecé ya como a pensar en la forma del corto. Ese diálogo entre el texto y la imagen se iba a quedar un poco empobrecido si la dimensión sonora no se trabajaba. Entonces creía que era muy interesante que Laura, que fue la diseñadora de sonido del corto, también se involucrara y aportase otro punto de vista, cómo podíamos tratar esa dimensión. Como que el corto creció mucho, o sea, no, de una cosa como muy simple y muy sencilla, siguió siendo muy simple y sencilla, pero con la dimensión sonora fue mucho más potente. Pero necesitábamos sonidos como muy concretos. Fuimos a grabar niños, fuimos a grabar cerdos, fuimos a grabar todo lo que pensábamos que podía casar bien con el universo. Vimos que en esos gritos de los niños, cuando están jugando, se podía igualar con el sonido del cerdo gritando. O sea, es como que de alguna forma se fusionaban. Y eso fue algo que a Laura y a mí nos hizo bastante ilusión encontrar en el proceso de montaje. Por todo el tema este de la infancia, que está también muy presente en el corto, y por supuesto el tema de la muerte, que se ve más representado en lo que es la matanza del cerdo que está por ahí pululando, y también la madre y el luto y todo ese contexto que es muy de posguerra, pero quería llevármelo a un terreno como más físico, ¿no? Como trasladarlo al cerdo, trasladarlo a la madre que está de luto por el padre ausente que murió en la guerra y todo eso. Lo que me conmovió mucho fue cuando ya había terminado el corto, fue descubrir un poco que había contado de alguna forma la infancia de mi abuela. O sea, mi bisabuela llegó a un pueblo de Almería, en este caso a Roquetas de Mar, con 5 hijos varones y embarazada. Entonces, claro, yo recuerdo cuando mi madre me contaba eso, porque también me hacía reflexionar un poco sobre
eso que se hereda, ¿no? O sea, mi madre hereda como las heridas de mi abuela y de alguna forma eso recae en mí y de alguna forma yo también lo proyecto en el corto, ¿no? Es como los recuerdos de la infancia de mi abuela en esa época. Mi objetivo era contar algo honesto que conmoviera a quien lo viese y también le dejase un pozo de pensar, ¿realmente esto es verdad lo que me están contando? Como que también quería demostrar un poco que lo falso y lo autobiográfico en este sentido pueden coexistir y pueden contar algo totalmente cierto, generar una duda, pero también un viaje emocional desde otro lado que no sea solo reflexión y distanciamiento.